Hola, ¿cómo le va? Buenos días, buenas tardes, según el horario que lo puedan ver. Bueno, siguiendo con el objetivo de la planificación, vamos a grabar esta clase, así ya podemos continuar y ya pasar a la unidad 2, ¿no? El objetivo de la unidad 1 por ahí es contextualizar el paciente, las características de los pacientes adultos que vamos a tener, eh, la idea acá en la Argentina, ¿no? O sea, que nos contextualicemos nosotros con nuestras características de nuestra población, factores de riesgos, qué tipo de paciente nos vamos a encontrar. Ese es el objetivo de la unidad 1, ¿no? Aparte, se culmina la unidad con el trabajo práctico a realizar, que sería un programa programa de salud para personas mayores, que tienen que tener la característica de que tienen que ser criados por ustedes, ¿no? Así que bueno, vamos a comenzar. Igualmente está el foro por cualquier consulta, por cualquier debate que quieran realizar. Así que bueno, vamos a arrancar. Vamos a hablar de el hombre adulto y anciano, principalmente las características, ¿sí? ¿Qué característica tiene esta población? Bueno, en los últimos años ya hemos sabido, o es de claro conocimiento, ¿no? Que las altas tasas de mortalidad y natalidad han disminuido, ¿sí? O sea, fíjense en acá, como pueden ver en el gráfico, fíjense de la 95, la tasa de natalidad ha venido en una declive importante y que se mantiene, que se sostiene con el tiempo. Ese es el problema, ¿no? Y a su vez, la tasa de mortalidad ha ido en aumento. O sea, ha ido en aumento la tasa de mortalidad con respecto a la supervivencia, ¿no? O sea, se mueren menos personas y nacen menos. Ahí tenemos un problemón con respecto a lo que sería la característica de la población. ¿Por qué? Porque debemos saber que gran parte de nuestra población está compuesto por eh, gente adulta, ¿sí? En el 1982, las Naciones Unidas crea o organiza la Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento de las Personas y de las Poblaciones. Fíjense en que ya hace más de, hace 40 años, que esta problemática viene siendo un tema de mesa de ahora, para que se crean políticas para tratar a estas personas, ¿no? ¿Por qué? Porque va en creciente crecimiento. Probablemente, si esto sigue así, en el año 2050, porque hay contextualizaciones, ¿no? En el año 2050 sea mucho mayor la población adulta que los nacimientos, ¿no? La característica de la población de Argentina, lamentablemente no tenemos datos que nos hagan identificar los rasgos de la población, sino que tenemos estos datos por ahora totales, que son la cantidad de gente, ¿sí? Y cómo está compuesto. Somos 46.044.703 personas, las cuales están compuestas de 51,76% de mujeres y el 48,22% de varones. Ese es el dato más certero que tenemos en el año 2022. ¿Qué pasa? Hubo un análisis del censo del 2010 y más eh, otro análisis sobre otro censo que hubo en el 2014 a través del Ministerio de Salud de la Nación, y nos da características un poco más puntuales sobre la población, y más que nada en el rango en el cual vamos a trabajar nosotros en el paciente adulto, ¿no? Fíjense en acá, en este cuadro, vemos que en el 2014 las mujeres eran mucho más que los varones, ¿no? Fíjense en la cantidad. Y fíjense en acá las características entre 65 y 70 años, entre 41 y entre 70 y 80, y fíjense en acá es el doble entre 80 y más. ¿Qué característica tiene esta población? Es que concuerda con los porcentajes de las muertes, ¿no? Hay más muertes en población mayores de 80 varones, por lo cual tenemos mucha mayor cantidad de viudas, para dar una idea. Esto puede sonar un poco, dice, ¿para qué me importa si saben pacientes viudas, si vamos a tener más viudas? Y gente, lamentablemente,
no sabemos dónde vamos a ir a trabajar, pero si vamos a trabajar con personas adultas, probablemente una de cada 5 pacientes que nos toque mayores de 80 años, probablemente sea viuda, ¿sí? Entonces eso no solo nos conocer las características de la población, nos hace crear programas para que nosotros podamos desarrollar actividades en base a esta problemática, porque a esta mujer, a esta paciente probablemente tenga problemas psicológicos, de aislamiento, de conformación familiar y demás, que no solo de enfermedad, ¿no? Este es un cuadro que lo proyectan al 2040 y fíjense en cómo la población del 1980, entre 75 y más, era el 5%, en el 2010 el 7%, y en el 2040 estamos esperando un 10%, ¿no? Esto quiere decir que va a crecer el 100% en 60 años la población mayor de 70. Entonces, los programas de salud tienen que estar orientados a esto, ¿no? Que no nos, fíjense en que ya en el 1982 las Naciones Unidas proponen empezar a trabajar con este grupo etario y nuestros programas de salud tienen que estar orientados a poder trabajar con estos pacientes, ¿no? Que no nos agarre de golpe, que no estén los sistemas de salud preparados como fue en la pandemia, sino que esta proyección hace que los programas de salud, tanto en la prevención, promoción, en la misma enfermedad y en la rehabilitación, estén orientados a que en el año 2040 tengamos un 10%, casi un 11%, de población mayores de 70 años. Entonces, los sistemas de salud tienen que estar preparados para eso, ¿no? Y nuestra capacitación, nuestra orientación, si nos vamos a dedicar a los adultos, tenemos que saber que las características de los pacientes van a tener ese rango etario. Como les decía, ¿no? Acá, fíjense en varones y mujeres, casados, separados, vienen viudos, ¿no? Casi 4% más, o sea, 300% más de las mujeres son viudas, ¿sí? Nos morimos antes, gente, no sé por qué nos morimos antes, nos hacen rabiar, mentira. Pero esto es un dato como para analizarlo, como para saber nosotros a qué nos vamos a encontrar en nuestra población que vamos a atender, siempre y cuando nos dediquemos a adulto, ¿no? Que es la materia que estamos cursando. Tenemos que crear programas para tratar de ver esta parte, ¿no? ¿Qué otro análisis sacamos de las características de la población? Fíjense en la educación es importantísimo este dato. Fíjense en que solo el 12 o el 16% o el 13,8% tiene un nivel universitario, completo e incompleto, no sabemos si lo terminó o no, pero fíjense en que es bajísimo con respecto al 37,7% que tiene la primaria completa. Sin instrucción o primaria incompleta el 25%, el secundario completo el 15%, niveles bajísimos de educación. Entonces vamos a tener, los pacientes que vamos a esperar van a ser pacientes añosos. ¿Por qué? Porque la mortalidad disminuyó, o sea que aumentó la esperanza de vida. Vamos a tener pacientes viudos, o sea, con lazos familiares cortados. Vamos a tener pacientes con bajo nivel educativo, debido a esto, ¿no? No quiere decir que esto no tiene nada que ver con la comprensión, sino que nos vamos a encontrar con esto, ¿no? Con pacientes con poca instrucción. ¿Está? ¿Para qué me importa esto? Y porque vamos a tener que planear o planificar planes, ¿sí? En donde el autocuidado, que es uno de los pilares con los que vamos a trabajar, los pacientes tienen que comprender, tienen que razonar y tienen que concientizarse sobre lo que le está ocurriendo. Entonces, tener un nivel educativo relativamente alto como para tratar de comprender estas situaciones es beneficioso, ¿no? Para la implementación de los planes. Laboral ingreso, también, fíjense, trabajan más los varones que las mujeres.
pero se jubilan más varones que mujeres, ¿no? Inactivo está el 75, inactivo 92. Esto quiere decir que vamos a tener una población añosa, volviendo a las características de la población, añosa, de muchos años, con características familiares en que pueden estar viudos o separados, con bajo nivel educativo y y desocupados, ¿no? Con niveles de ingreso bajísimos. Entonces vamos a tener pacientes viudos, pobres, con bajo nivel educativo. A todo eso, haciendo un análisis a grosso modo y como de manera de que uno vaya teniendo en cuenta las características, esas son las características de los pacientes que vamos a atender ahora, que ustedes cuando se reciban durante un par de años van a seguir atendiendo, ¿no? Con esas características. Esto probablemente, sobre todo la tendencia de la educación y lo laboral y los ingresos, eh, vaya a cambiar, pero por lo pronto, a los próximos años, esas son las características de la población. En este cuadro vemos que varones mayores de 64 años, mujeres mayores de 59, activos e inactivos por categoría de inactividad. Y acá tenemos las fuentes de ingreso. Solo ingresos laborales, solo ingresos previsionales, ingresos laborales y previsionales, y otras combinaciones de ingresos. Tengamos en cuenta que, fíjense en acá, el 82% de la población solo tiene ingresos previsionales, o sea que son de bajo ingreso. ¿Por qué tener en cuenta esto? Porque muchas veces para cumplir el tratamiento, no sé si alguien puede llegar a haber tenido la experiencia, muchas veces para tratar de cumplir el tratamiento, cumplir la internación, le pedimos a los familiares, no, nos tienen que traer esto, tienen que traer lo otro, tienen que pagar el coseguro, tienen que pagar lo otro, tienen que comprar este medicamento. Y gente, sepamos que tenemos una población del 82,7% de los varones mayores de 64 y las mujeres mayores de 59, que solo tienen ingreso en la parte previsional, o sea que con una jubilación. No sabemos si la mínima, una jubilación de privilegio además, pero sepamos que la única fuente de ingresos es esa, ¿no? Entonces tengamos en cuenta cuando uno planifica programas de salud, sepamos que también con bajo nivel educativo, sin fuente laboral, viudos y también con poco ingreso, ¿no? Y una de las cuestiones aquí que debemos resaltar y debemos posicionarnos como un ejemplo en parte del mundo y en la gran mayoría de Latinoamérica es que la mayoría de la población tiene una cobertura de salud pública, ¿no? En este caso, la mayoría de los pacientes mayores de 65 años, mayores de 59 de las mujeres, tienen la cobertura de salud a través del PAMI, fíjense acá, el 93,8%. Luego, en menos, no pagan ni le descuentan, o sea que no tienen nada. Eh, y Y esto del quintil, cuando uno clasifica el quintil, quiere decir la cantidad de ingresos que tiene, ¿no? Estos son la mínima, estos son dos jubilaciones, el valor de dos jubilaciones o dos ingresos mínimos, tres ingresos mínimos, cuatro ingresos mínimos y cinco ingresos mínimos. Fíjense en que la población que tiene el menor ingreso previsional, es el que menos acceso tiene a una cobertura de salud, como una mutual que es PAMI. Y a su vez tiene mayor cantidad de personas que no tienen ninguna cobertura de salud y nos llegan a nuestro sistema de salud sin nada, sin ningún ingreso, ¿no? Sin ninguna obra social. Y fíjense que los que más cobran con respecto a los aportes jubilatorios la gran mayoría tiene PAMI y es muy bajo los que no tienen nada. O sea que los que tienen mayor cobertura de salud son los que más aportes previsional están cobrando, ¿no? Esto para tenerlo en cuenta también, que no solo al tener la cobertura de PAMI quiere decir que este paciente está jubilado, tiene PAMI y listo, algo tiene de plata, ¿no? Eh, pero este pobre loco que no tiene nada no le vamos a pedir cosas. Este tiene PAMI, pero fíjense que están en el mismo porcentaje de ingreso, ¿sí? Hay que tener en cuenta esta característica
para nosotros fomentar actividades. A ver, lo vamos a educar al alta. Bueno, no puede comer carne roja con mucha sal, tiene que comer fibra, tiene que hacerse un puré de palta una vez por día. Y gente, no tienen, usted tiene PAMI, tiene que ir a PAMI, pero no tienen ingresos, ¿sí? Fíjense en cobra muy poquito, una jubilación mínima. Entonces hay que adecuar los programas de salud o las intervenciones al alta o la educación al alta de acuerdo a las características de la población. No todos los programas entran todas las personas y no todas las personas son para todos los programas, ¿sí? Por eso lo ideal es realizar programas en base a poblaciones específicas. Conclusiones de este censo y de esta característica de la población. Debemos decir que hay una existencia de mayor proporción de mujeres, esto es sabido hace muchos años ya. Tenemos una calidad educativa más baja que la población urbana total. A su vez, los varones cuentan con niveles educativos más elevados que las mujeres del mismo grupo de edad. Esto probablemente, y acá lo vemos en enfermería, ¿no? Somos más mujeres que varones, esto probablemente se revierta con los años. Antes lo que accedían a un título universitario eran los varones, porque las mujeres se quedaban de ama de casa. Ahora ya es totalmente otra la realidad, por lo tanto los varones, o la población dentro de 15 a 20 años que tengamos internadas como adulto mayor, probablemente tenga otras características, ¿no? Estas son las características de hoy, ahora 2023. Otra conclusión que dice que una amplia extensión de la cobertura profesional, dado que son muy pocos los adultos mayores que no perciben una jubilación o pensión, son poquitos los que no tienen jubilación o pensión, y la cobertura de salud de este grupo que está prácticamente universalizada. Y este es uno de los puntos a favor que debemos tener con respecto al sistema previsional, ¿no? Funciona bien, funciona mal, funciona a medias, pero tiene una cobertura de salud que se llama PAMI, en la cual nos podríamos, nosotros como equipo tratante de salud, podríamos trabajar para crear programas en base a lo que ofrece esta mutual, ¿no? Finalmente, las viviendas que habitan los adultos mayores, que de esto no hablé, pero es una conclusión, parecen estar en mejores condiciones que la población urbana total. En esta población, el nivel de saneamiento, el acceso a fuente de agua deficiente, las condiciones sanitarias deficientes y las construcciones precarias son menos frecuentes que en la población urbana total. A ver, y esto es algo de que nosotros hemos visto en nuestros abuelos, en nuestros padres, tengamos mi casita, ¿sí? No estudié porque tuve un oficio, y ese oficio me permitió a mí estar en un quintil 2, 3, algunos tuvieron aporte, son muy poquitos los que no hicieron aporte, pero me permitió tener mi casa, ¿no? O sea que nos vamos a encontrar con una población adulta de más de 70 años, una gran cantidad de población adulta de más de 70 años. Las mujeres probablemente mayores de 80, de 5, una va a estar viuda, o sea que, vuelvo a repetir, vamos a tener lazos familiares cortados. Eh, Nos vamos a encontrar con un bajo nivel educativo, principalmente en las mujeres que en los varones. Nos vamos a encontrar con un aporte previsional o ingresos que van a estar casi exclusivamente puestos por la parte previsional, o sea, el único ingreso que tiene es la jubilación. Eh, Vamos a encontrar que la mayoría va a tener una cobertura de salud, pero digamos cuando hagamos un relevamiento demográfico de la casa, de la vivienda donde vive, probablemente sean viviendas en donde estén en condiciones, ¿no? Que la mayoría de la población urbana total. ¿Por qué todo esto? Porque necesitamos caracterizar la población, porque tenemos una altísima probabilidad de trabajar con adultos mayores, ¿sí? Ojalá ojalá terminen todos trabajando en los lugares que quieran, con los pacientes que uno elige, pero probablemente el sistema de salud nos haga que en algún momento eh, de nuestros años de profesión, en algún momento estemos en contacto con personas mayores, ¿no? Fíjense en acá, aparte de la fotografía de internet, que dejo fotografía de compañeros trabajando con personas mayores, ¿sí? En donde realmente tenemos que estar preparados y conocer las características de la población
para que nuestras intervenciones estén planificadas y podamos brindar cuidados de calidad, ¿sí? Los factores de riesgo que van a tener este tipo de población, vamos a tener una incidencia en los factores biológicos, socioeconómicos, políticos, culturales y personales, ¿sí? Todos estos factores van a incidir en lo que es la salud de enfermedad de la población adulta. Y entonces nos preguntamos qué es la salud, ¿no? La OMS la define a la salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no únicamente como ausencia de enfermedad y dolor. Vuelvo a repetir, y lo traigo a colación, el tema de las personas viudas, que tenemos un alto porcentaje, casi el triple, de las mujeres mayores de 80 años, casi triplican a lo que son los varones con respecto a la viudez. Fíjense en que estas personas van a estar en un completo bienestar físico, mental y social, o van a estar en un incompleto bienestar físico, mental y social, debido al aislamiento, a los lazos familiares y demás, pero no van a tener una enfermedad, ¿sí? Fíjense en que salud no es solo ausencia de enfermedad y dolor, sino que salud implica un completo bienestar físico, mental y social. Así que nuestros programas también tienen que ir orientados, no solo a atender la parte de salud. Estás enfermo, te atiendo. Si no estás enfermo, si no tenés signos y síntomas, no te atiendo. O no hago nada. No, al contrario, tenemos que trabajar en la prevención y promoción para mantener en la definición de salud este estado de completo bienestar físico, mental y social, sabiendo que hay factores biológicos, socioeconómicos, políticos, culturales y personales que van a incidir en que haya una alteración de la salud de las personas biológicas, ¿no? Estos son unidades de terapia intensiva que se abrieron con el COVID, ¿sí? ¿Qué pasó? El COVID puso en evidencia, digamos, un alto déficit de, del sistema de salud, un sistema de salud totalmente precario, en donde no estaba preparado para la gran cantidad de pacientes, principalmente mayores. Pero ¿qué pasa? Lo que hace el, el Estado, abre unidades de internación, unidades de internación, unidades de internación. La pandemia abrió unidades de terapia intensiva por todos lados, por todo el interior de la provincia y por todo el interior del país. Muchas terapias intensivas, muchos lugares de internación, pero no abrió, digamos, lugares para tratar a las personas antes de la internación. O sea, para que estos factores biológicos, socioeconómicos, eh, culturales y personales, trabajarlo de manera eh, más personal, más en la comunidad, sino que estamos preparados como la salud, que sería la ausencia de enfermedad. Y fíjense en que la definición de la OMS no es ausencia de enfermedad. Un paciente puede estar con una alteración de su salud y no precisamente internado en una cama, ¿no? Entonces vamos a hablar de factores de riesgo. ¿Qué es un factor de riesgo? Un factor de riesgo son ciertas variables asociadas, ¿sí? Esto es una definición que la tienen que entender porque cuando le preguntemos qué es un factor de riesgo, tienen que decirnos que es una cierta variable asociada con la probabilidad de desarrollo de una enfermedad. O sea que tienes chance de desarrollar una enfermedad, pero que no son suficientes para provocarlas. No es que yo tenga un factor de riesgo, como la obesidad, y tenga que desarrollar una enfermedad. No. Va a estar asociado con la probabilidad del desarrollo, pero que no son suficientes para provocarla. Las que en un determinado momento de la vida producen alteración orgánica que llevan a producir un estímulo que lleva a la enfermedad, o entra el organismo en contacto con una causa suficiente necesaria que se agrega a las otras y produce la enfermedad. ¿Sí? Un factor de riesgo entonces te aumenta las chances de enfermarte, pero no te provoca la enfermedad. Y si te enfermas, este estímulo puede producir alteraciones orgánicas. ¿Sí? Ingresó por una insuficiencia, por una infección urinaria, un paciente obeso hipertenso, y tiene altas chances de que se complique esa situación y que genere, por ejemplo, una neumonía, ¿no? Y ahí ya tenemos eh, un factor de riesgo, que sería la obesidad y la hipertensión, como causa subyacente de que se complique la enfermedad. Con respecto a la incidencia de los factores de riesgo, debemos definir los factores de riesgo medioambientales, los estilos de vida,
biología humana y de la atención sanitaria. Aparte de la clasificación que ya conocemos de los factores de riesgo modificables y no modificables, ¿no? Lean ahí los factores de riesgo medioambientales relacionados a factores ambientales físicos, biológicos, de contaminación atmosférica, de contaminación química, tanto del suelo, agua y aire, y los factores socioculturales y psicosociales relacionados con la vida común. Esto debemos tener en cuenta, ¿por qué? Porque las personas, los riesgos medioambientales, las personas antes de ser paciente tienen una vida y mínimamente debemos conocer esa vida que tenía antes de internarse, dónde vivía, qué comía, dónde está, con qué cuenta su casa. No es a cuestión de estadística que uno le pregunta si tiene cloaca, si tiene agua potable, sino que sabemos que si no tiene agua potable, probablemente es un factor de riesgo medioambiental que nos va a poder llegar a complicar la enfermedad que tiene o el motivo de consulta que tiene, ¿no? Otros factores de riesgo, como son los estilos de vida relacionados con los hábitos personales y de grupo de alimentación, actividad física, adicciones, bla, 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 etc. La biología humana relacionada a aspectos genéticos y con la edad de las personas. Sabemos que muchas enfermedades son hereditarias, por lo tanto, la genética cobra mucho impulso en el momento de definirlo como factor de riesgo, ¿no? Y la atención sanitaria que tiene que ver con la calidad, accesibilidad y financiamiento de los servicios de salud que atienden a los individuos y poblaciones. Fíjense en que la gran mayoría de los estudiantes que están en segundo año van a desarrollar su práctica de extensión territorial en el barrio Los Berros. El barrio Los Berros es una comunidad que pertenece a la atención sanitaria de un centro de salud que se llama Padre Kentenich, que está en Espejo y Kentenich, ¿sí? Y la comunidad de Los Berros está en Levenson y entre Lisandro de la Torre y no me acuerdo la otra calle. Pero está el centro de salud, o sea, su atención sanitaria, la accesibilidad, está a casi 4 kilómetros. Entonces probablemente sea un factor de riesgo para cuando el paciente nos consulta por signos y síntomas que estén manifestando una enfermedad, probablemente le digamos, usted se controla, tiene accesibilidad, y sea un factor de riesgo debido a que vive en una comunidad que no tiene una accesibilidad rápida, tanto pública como de acceso físico, ¿no? Cuando hablamos de calidad de vida, tenemos que decir que la calidad de vida la define cada uno, ¿no? Porque yo puedo vivir en el mejor country, con las mejores condiciones de mi casa, con 1 millón de pesos cobrando al mes por dar docencia en adulto y anciano, eh, con una alimentación saludable y más, pero recuerden que salud no es ausencia de enfermedad, sino que tengan que estar alineados los ejes físicos, psicológicos y físicos para que mi calidad de vida sea buena. Entonces yo no puedo definir por la parte material la calidad de vida, sino que la calidad de vida la tengo que medir eh, y tengo que tener un instrumento para individualizar esa calidad de vida, ¿no? No puedo decir que la gente o la población que vive en el Rosedal tiene una alta calidad de vida con respecto a la que vive en los Berros, ¿no? No, señor. Eso lo tenemos que medir para decir que hay una calidad de vida, porque eso va con una opinión personal. Cuando uno habla de calidad de vida, tiene que decir que la disciplina nuestra tiene que estar orientada a la promoción y prevención de la enfermedad. Cuando el paciente ya nos cae enfermo a un centro asistencial, lo que tenemos que hacer es orientar nuestro objetivo a tratar esos signos, esos síntomas, a cuidar al paciente para mejorar la calidad de vida de ese momento. Pero lo que debemos trabajar, y que es lo que está orientado a la facultad, que es todo llegar a la población y salir eh, de nuestro mundo protegido, que sería el hospital, y llegar a la población ¿para qué? Para trabajar sobre la promoción y prevención de la enfermedad, para que no nos lleguen los pacientes a internarse. Trabajemos antes. Entonces, ¿qué características tiene que tener la enfermería en la promoción y prevención de la salud? La enfermería tiene 3 características importantes, ¿no? La primera característica es practicante educador y que proporciona atención.
Esto es cuando acciones efectuadas para satisfacer las necesidades de los pacientes, familias y el entorno. Debemos realizar técnicas, debemos educar, debemos estar preparados para eso, ¿no? Debemos tener la característica de líder. ¿Por qué? Porque debemos tomar decisiones, debemos relacionar qué es lo que está pasando, influir en la calidad de vida de las personas y facilitar acceso para que esta calidad de vida que manifieste el paciente o la familia sea de una buena calidad de vida, ¿no? Entonces tenemos que tomar practicante, educador, proporcionar atención, la característica de líder y por supuesto la característica de investigador. ¿Cuándo vamos a tomar la característica de investigador? Cuando empecemos a medir nuestras intervenciones y empecemos a determinar la eficacia. Navegamos. Y empecemos a determinar la eficacia de nuestras intervenciones y nuestros cuidados, si realmente son de calidad para mejorar la calidad de vida de las personas. Por ahí, cuando uno pone objetivos en un programa de salud, ¿sí? Mejorar la calidad de vida de las personas es un objetivo inalcanzable, es un objetivo que no se puede medir, porque la calidad de vida de las personas es individual. Si no, tendríamos que hacer una encuesta si luego de la aplicación de ese programa mejoró la calidad de vida. Pero muchas veces la calidad de vida es totalmente un concepto subjetivo, en donde por ahí la persona lo puede medir con que si come bien tiene una buena calidad de vida, otro lo puede medir con que si tiene 2 o 3 autos tiene una calidad de vida, o sea, es un concepto subjetivo para medir. Entonces, un objetivo que nosotros propongamos en programa de salud, mejorar la calidad de vida de las personas del barrio Los Berros, y por ahí no es el mejor objetivo que nos podemos llegar a proponer, porque no lo vamos a poder alcanzar ni medir, ¿no? Entonces, para cerrar esta parte, característica de la enfermería, practicante, educador que proporciona atención, debemos ser líder y debemos ser investigador. Podemos empezar investigador con nuestras propias intervenciones y cuidados para determinar si son eficaces o no lo que estamos realizando, ¿no? Para esto siempre tenemos que medir, ¿no? Otro de los temas con respecto a las características de la población adulto mayor son las etapas de la vida, ¿sí? Y acá tenemos 3 grandes etapas en que podemos definir a la persona mayor. Tenemos la prevejez, que va de 55 a 65 años, me falta rato todavía, y nos falta rato a la mayoría de nosotros, en donde va a haber cambios físicos. Fíjense en que esto le puedo llegar a, uno lo pone a ver así y dice, ah, a mi papá le está pasando eso, yo justamente estoy teniendo un problema con mi mamá con respecto a esta parte, ¿no? Donde hay patrones de sueños que quedan alterados, alteración en la retención de grasa, hay un tipo de digestión más lenta. La masa muscular, por el contrario, acostumbra a atrofiarse de manera significativa, ya no generamos más músculo, es lo que hay, chicos. ¿Sí? Los cambios psicológicos, un patrón de pensamiento melancólico, síndrome del nido vacío, piensa mucho en los recuerdos. Mis padres viven solos, hace muchos años ya, pero como el que le entró no me vienen a visitar nunca, tenemos que ir nosotros, viven siempre trabajando, antes venían siempre a comer acá y demás, ¿no? Que no solo hay que tener en cuenta estos cambios físicos, sino que debemos ver cuando nos llega este paciente a internarse o vamos a hacer prevención y promoción al barrio, debemos ver estos cambios psicológicos que tienen estas personas, ¿no? No solo es trabajar la enfermedad, ¿sí? Vuelvo a repetir y voy a ser insistente con esto, no solo hay que trabajar la enfermedad, sino que también hay que trabajar lo psicológico y lo psicosocial. Eh, el síndrome del nido vacío, ¿no? Eso, yo tengo 2 nenas, tengo 2 hijas que creo que cuando nos quedemos solos, por ahí nos estamos quedando solos ya porque tienen 10 y 11 años, y nos quedamos solos algún fin de semana, un sábado a la tarde, o un sábado a la noche, o un domingo, y decimos, che, ¿qué hacemos? ¿No? Como que nos falta ruido acá en la casa y nos faltan actividades, eh, en donde tenemos una actividad un poco más activa que una persona de esta edad, pero aún así sentimos esta falta, ¿no? Así que bueno, hay que tener en cuenta no solo los cambios físicos, los cambios psicológicos en esta población, en este tipo de población, en la prevejez. Después tenemos la otra etapa que es la vejez, que va de 65 a 79 años, que habla de la vejez pura. Es la etapa de la vida en la que se consolida tanto el debilitamiento de las funciones biológicas como un estado psicológico basado en la revisión del pasado y la experimentación de los recuerdos. Y acá hay que tener mucho cuidado con estas personas
porque, digamos, con respecto a las características de las generaciones, ¿no? Eh, Son personas que probablemente no comprendan las generaciones nuevas, la generación X, Millennial y un montón más de generaciones que tienen un nombre que no lo sé, donde probablemente tengan prejuicios estas personas, y no quiere decir que eh, discriminan, sino que son prejuicios que lo tienen innato porque tienen un estilo psicológico basado en la revisión del pasado y experimentación con los recuerdos. Yo no concibo que me atienda un enfermero homosexual, yo no concibo que me atienda un enfermero no binario, que no sé, y esto lo digo de buena manera, ¿no? No concibo que me atiendan una enfermera que se está besando con otra, no concibo que me atienda un enfermero o una enfermera que tenga todo el brazo tatuado, que tenga 7 aritos. Por eso cuando uno propone las condiciones de las prácticas hospitalarias, no es solo formar al profesional eh, con la capacidad de resolver cosas desde el conocimiento, sino que lo prepara también con la orientación de la presencia del profesional, ¿no? Yo a todo esto no voy a decir, no vayan con los pelos teñidos, no vayan con los aros, no vayan con los tatuajes y demás, pero sí mínimamente debemos tener un comportamiento profesional porque estamos trabajando con generaciones que por ahí no pueden llegar a entender los estilos de vida de las nuevas generaciones. Entonces lo que uno pide es acercamiento hacia estos pacientes con el mayor de los respetos y tratando de no tomarlo como una represalia hacia que, oh, este viejo mira lo que me está diciendo, o esta vieja mira lo que me está diciendo, no lo voy a atender, sino que tratar de entender porque nuestra disciplina tiene una gran parte de comprensión hacia lo que está ocurriendo. Por algo estamos estudiando enfermería del adulto y el anciano y por algo estamos caracterizando las distintas etapas de la población, ¿no? Los cambios físicos van a aparecen problemas posturales de debilitamiento de los huesos, lo cual puede producir dolor, hay problemas de digestión, empiezan a aparecer o a experimentar varios tipos de cáncer, ¿sí? Además, tanto la visión como la audición suelen resentirse, lo cual a su vez conlleva un riesgo de tipo psicológico que es el aislamiento, dado que cuesta más esfuerzo relacionarse con los demás e incluso participar en conversaciones. En esta etapa de la vida es donde se desarrolla rápidamente un deterioro mental, donde se manifiestan las principales enfermedades degenerativas, como son el Alzheimer, la demencia senil y demás, y los pacientes empiezan ya a tener una autonomía parcial, ¿no? Que lo ayuden a levantarse, que le preparen la comida, ya no salen al centro a hacer compras, por ejemplo, no van a la panadería, ya la autonomía empieza a depender un poco más de otras personas. Y la ancianidad, que es de 80 en adelante, la ancianidad es la última etapa de la vejez y supone un cambio cualitativo tanto en la evolución física como en la psicológica. En los cambios físicos, en esta fase, las alteraciones posturales, la fragilidad de huesos y articulaciones se acentúan. El resto de los problemas también tienen que ver, también siguen su progresión, haciéndose sensiblemente más frecuentes en esta fase. O sea que si traemos un problema de la prevejez de la vejez a la ancianidad, probablemente se acentúe, ¿sí? Y se haga más, sea progresivo ese problema de salud. En la parte psicológica hay un aislamiento social, esto yo le decía, de las pacientes mujeres, que la gran mayoría de la población a esa edad, casi más del triple, es viudo, entonces hay un aislamiento social y ya comienza totalmente una falta de autonomía, ya se manifiesta una falta de autonomía, ¿no? Ya hay que darles de comer, si viven en un edificio probablemente no bajen del ascensor, si no lo sacamos a pasear no tienen iniciativa y demás, ¿no? Entonces, fíjense en cómo vamos conociendo las características de la población y nos vamos haciendo una idea de qué planes de trabajo vamos a realizar con estos pacientes. La Organización Mundial de la Salud, en base a este creciente aumento de la población mayor y una disminución de la natalidad, sabiendo que durante esta década vamos a tener muchos pacientes
mayores de 70 años, propone como estrategia mundial la década del envejecimiento saludable. Propone que entre el 2020 y el 2030 todo el mundo trabaje con políticas orientadas a que todos los pacientes mayores tengan un envejecimiento saludable, ¿no? Así que esta estrategia mundial es la tercera que implementa la OMS desde el año 2012 o 2014. Esta propone 10 años de envejecimiento saludable. El objetivo, fíjense en acá, y lo puse adrede porque es un objetivo que probablemente no se pueda medir, porque pone mejorar la vida de las personas, ¿no? Así como de la familia y sus comunidades. La verdad que es un objetivo que no lo van a poder medir, pero eso es donde está orientado el programa este. El envejecimiento saludable consiste en desarrollar y mantener a edades avanzadas la capacidad funcional que hace posible el bienestar, ¿sí? Y este objetivo no es orientado a los pacientes hospitalizados, ya van a ver por qué. La capacidad funcional viene determinada por la capacidad intrínseca de una persona, es decir, por la combinación de todas sus capacidades físicas y mentales, por el entorno en que vive y por las interacciones entre ambos. O sea que hay que trabajar en un entorno. ¿A dónde está orientado el programa de envejecimiento saludable al autocuidado? Debemos hacer énfasis en la necesidad de realizar acciones de cuidado sobre uno mismo, ¿sí? Se tiene que ser responsable cada persona de su salud. ¿Para qué? Porque este compromiso que va a tener la persona sobre su salud va a hacer que trabajemos en la promoción y prevención de enfermedades. Hay que tener en cuenta que muchas enfermedades no están en relación directa ni dependen de la edad. No por ser viejo me voy a enfermar. Hay personas de 80 años que Mirta Legrand, un claro ejemplo. Muchos se relacionan con los hábitos de vida, es decir, son el resultado de cómo vivimos. O sea que los pacientes están enfermos, muchos de los pacientes que tocan a nosotros enfermos, están en una cama de un hospital, están producto de cómo viven, ¿sí? No porque son viejos, sino que cómo vivieron. Estos problemas podrían evitarse o prevenirse si modificamos nuestro comportamiento, nuestra acción y tomamos mejores decisiones que nos ayuden a reducir los factores de riesgo que nos aumentan las probabilidades de enfermar. Entonces, ¿qué es lo que propone la década de envejecimiento? Trabajar sobre el autocuidado, ¿sí? El autocuidado es una práctica que las personas realizamos con nosotros mismos y por voluntad propia. O sea que autocuidado significa que no todos los días voy a decirte, che, ¿qué estás cocinando? ¿Caminaste? No, señor, nosotros lo que proveemos son programas en donde la persona tenga conocimiento sobre esto y que sepa que si cambia el estilo de vida va a tener beneficios, ¿no? Tienen que tener una voluntad propia para desarrollarlo. Y acá va mucho trabajar con la familia. ¿Por qué? Porque no solo hay que trabajar con el paciente, sino con el entorno familiar. Implica una responsabilidad individual en las decisiones que tomamos y acciones que emprendemos. Nos permite identificar comportamientos que nos preparan mejor para el día a día y nos ayudan a mantener y a mejorar la salud y está relacionado con el estilo de vida, ¿no? Lo que propone la OMS en esta década de envejecimiento saludable es trabajar sobre estos tres pilares, que son el estilo de vida saludable, cuidados generales y conociendo algunos de los problemas de salud. Lo que uno va a proponer, y ahora vamos a cerrar ya el equipo de trabajo, que vamos a ir a trabajar los berros, es trabajar sobre los estilos de vida saludables, ¿no? Alimentación saludable, actividad física, sueño, sexualidad y recreación. Por último, vamos a ver los programas de salud centrados en los adultos, que es un poco la actividad que tienen que realizar ustedes, ¿no? Tenemos que trabajar con los inconvenientes del paciente, o sea, ¿qué inconvenientes tienen los pacientes que no están ingresando a los programas de salud centrados en los adultos? Tenemos aumento de las prevalencias de enfermedades crónicas, tendencia a la excesiva medicalización y, por supuesto, discriminación, ¿no? Se sienten discriminadas las personas adultas de los programas de salud. Entonces debemos trabajar sobre estos inconvenientes también, ¿no? Los objetivos de los programas son impulsar acciones para el mejoramiento de la promoción de la salud, la prevención de la salud, la prevención de enfermedades y su atención integral, promover especial acceso a los programas de prevención y los servicios de atención y de rehabilitación, y promover la capacitación de recursos humanos en salud en temas de envejecimiento, gerontología y geriatría.
Sí, estos son los objetivos cuando uno implementa un programa, no solo en lo que va a desarrollar, sino también en este último objetivo, que fíjense que es importantísimo. ¿Por qué? Porque debemos capacitarnos, gente. Y acá voy siempre con lo que me van a escuchar varias veces, que el enfermero no tiene que saber de todo, sino que el enfermero tiene que estar especializado en lo que va a desarrollar en su disciplina. O sea, si yo trabajo con pacientes gerontes, tengo que ser especializado en gerontología. Si yo voy a trabajar con pacientes pediátricos, tengo que estar especializado en pediatría. Y no porque falte, che, me faltó un enfermero aquí en el geriátrico, mandame uno de pediatría. No, señor, eso no se puede realizar, no se debe realizar, porque si falta un pediatra no lo va a atender un cirujano, ¿no? Entonces, debemos promover la capacitación de recursos humanos en salud en tema de envejecimiento, gerontología y geriatría. Y mucho de esto, lamentablemente no lo podemos discutir ahora en el aula, mucho de esto tiene que ver con la formación profesional de cada uno, porque si nosotros nos recibimos y probablemente transcurramos toda nuestra vida laboral en base a nuestra disciplina, sin que nadie venga y nos diga, che, tenés que estudiar porque tenés que revalidar el título, ¿no? Así que bueno, eh, eso sería un poco el objetivo de los programas. Y para cerrar, bueno, la actividad del Barrio Los Berros, que ya lo saben, que ya tengo los voluntarios, pero igualmente le quería proponer esto, les quería que estuvieran en conocimiento. En la bibliografía tienen este cuadernillo para personas mayores, confeccionado por la facultad y por el Departamento de Personas Mayores. Vamos a necesitar 10 voluntarios, que ya los tenemos. Los 10 voluntarios tienen que proponer actividades, tanto lúdicas como de, de la parte saludable, y en total van a participar alrededor de 20 personas, ¿sí? Bueno, recuerden que tienen el foro de debate por cualquier duda, por cualquier cuestión, por cualquier inquietud que tengan, o si quieren criticar algo con respecto a lo que estuvimos presentando. Así que bueno, chicos, demos por terminada la unidad 1. Tienen bibliografía complementaria, que es de lo que estuvimos hablando. Recuerden la importancia de caracterizar la población, porque cuando empecemos a hablar en la unidad 2 de, de la admisión de los pacientes, de nuestro trabajo en el paciente hospitalizado, por ahí conocer la población con la que vamos a trabajar eh, nos va a beneficiar en cuanto a la eh, precocidad en que vamos a atender esas necesidades, ¿no? Porque vamos a estar preparados, que sabemos que la característica de la población que va a llegar a mi lugar de internación va a ser con esas características. Bueno, muy bien, me despido, hasta luego.